Hola amigos, feliz año, feliz 2023, Daniel Spatz desde California, Daniel Spatz Interviews, y arrancamos el año tempranito, hoy 4 de enero del 2023, aquí en California, que está lloviendo y bastante frío, tenemos bastante lluvia, y bueno, muy contentos de poder traerles más interviews. Lucas Núñez Irigoyen, ¿cómo estás, sobrino? Y todos los amigos que se van incorporando. Feliz año para todos. Hoy tengo neurociencia y psicología con la licenciada Andrea Ricagno, de Argentina, que trabaja con el plantel profesional de Racing Club, famosísimo equipo de fútbol. Y bueno, vamos con todo. Eh, Me sale, Andrea, que necesitas la última versión de Instagram para que te mande la invitación. Si no, no te puedo recibir. Hola a todos. Cuando apreté para invitarte no me sale eso. No sé si tú puedes enviarme a mí la solicitud o hacer un upgrade de tu Instagram, porque no me permite enviarte la invitación. Así que bueno, hoy es un tema apasionante. Mañana tenemos a Sol Aileen Larraya Guidi, una niña de 14 años argentina que está 166 del ranking junior de ITF y 1218 WTA, ya sacó sus primeros puntos y nos va a recibir desde Argentina. Desde Lituania, ¿cómo estás? Y bueno, un abrazo a todos, gracias. Espero que pueda hacer la nota. Carles, un abrazo, amigo. Mi invitada no podía, no la puedo recibir. Eh, y bueno, vamos a ver. Hi everybody, how are you doing? Daniel Spatz from California. You don't understand Spanish. This is going to be a Spanish interview about sports psychology and neuroscience. Bueno, vamos a ver si podemos incorporar a nuestra invitada. Si no, voy a tener que salir y coordinar un poquito, amigos, para volver a entrar y ahondar en el tema psicológico desde Chile. Goen, un abrazo grande, amigo. Bueno, estamos ahí, Argentina, Chile. Ahí estás, Andrea, perfecto. Entonces te voy a recibir. Lógica, el año 2023. Hola, voy Andrea, a ¿cómo pausar el estás? teléfono. Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Bueno, ahí de Brasil, de Qué Lituania, de lindo. todos lados, Chile, nos saludan. ¿Cómo estás? Feliz Lo año. mismo para ti. Feliz año. Bueno, muchas gracias por aceptar, porque sé que estás. Bueno, a mí me agarra la lluvia, yo no puedo trabajar hoy. ¿Tú Sí, acá trabajaste no hoy? llovió, de hecho tuvimos amistoso, mucho calor y además nosotros a pesar de las lluvias trabajamos igual. La lluvia no hace que dejemos de entrenar y de trabajar al lado de la cancha, así que estamos ahí. Muy bien, bueno, licenciada, ¿verdad? Psicóloga, ¿cómo enlazo lo de Bien, neurociencias? a ¿Cómo te ver, presento? eh, mi primer título es psicóloga, luego empecé a hacer la especialidad en niños y adolescentes y estaba muy convencida, de hecho me atravesó desde muy chica el que yo quería estudiar psicología y quería trabajar con niños y adolescentes. Y ya desde el secundario. Y, y cuando me recibí, hice la primera especialidad en niños y adolescentes, me tocó eh, hacer una tesina y estaba trabajando, yo soy de una ciudad muy cercana a Arrecifes, provincia de Buenos Aires, aquí la llamamos y con todo mi amor y corazón, la cuna de campeones en el automovilismo. Tenemos muchos automovilistas y tenía un muchachito que corría en karting y me enamoré de el tema de la psicología del deporte. Y bueno, en ese momento Fundación Favaloro y empecé a estudiar el tema de neurociencia, lo que era el entrenamiento visual. Eh, Después uno, digamos, quizás siempre digo que soy una
psicóloga un poco particular, y lo digo desde esta cuestión de que me llevó años. Durante 8 años estudié con un profesional que estudiaba o era profesor de la clínica Tavistock de Londres, de niños y adolescentes, y yo le decía, yo hago mala praxis, porque yo invento cosas, trabajando con chicos, invento cosas, y él me decía, no. Y leí un libro que me llevó a trabajar con él, que se llamaba El jugar del analista, y me di cuenta que era por ahí, que no me tenía que cerrar a un esquema, que tenía que permitir que a mí me gustaba jugar, que encontrar mi formato. Eh, Siempre me gustó mucho la psiquiatría, me atraía todo lo que tenía que ver con el cerebro. Eh, y bueno, eh, después fue el tema de empezar a acercarme a que había otras técnicas, había que ayornarse. El psicoanálisis no terminaba de ser mi estilo, de ser mi forma. Me parecía que había cuestiones que uno no podía estar revisando, siempre el pasado, que había situaciones que implicaban una necesidad más inmediata de generar cambios. Entonces me atravesó todo lo... Perdóname, Andrea, o sea, la psiquiatría es lo que hace, No, no. el tema del pasado. El psicoanálisis trabaja, es un tipo de escuela psicoanalítica, trabaja sobre todo lo que tiene que ver con el pasado, la infancia, lo que tiene que ver con los primeros años de vida, cómo te han marcado, y en función de ello analizar las conductas que uno tiene en el presente. Y la verdad es que no me, no me respondían a cuestiones que tenían que ver con el trabajo. Con el deporte menos, porque el deportista necesita respuestas más inmediatas, y a partir de así empecé a encontrar que todo lo que era la corriente cognitiva conductual era lo que daba herramientas para modificar cuestiones del presente. Y a partir de ahí... Ahora, perdón, ahora explícanos, pero yo te tiro, explícanos cognitiva conducta, ¿qué es? Porque acá hay gente, como, ¿sabes qué? Cuando yo entrevisto a entrenadores de tenis, ellos a veces hablan de la táctica, del cruzado, del ángulo, y hay gente que no entiende. Acá es igual, hay gente que no va a entender. Entonces, para Perfecto. bajar las cosas a la tierra, simples, ¿qué es La corriente de la qué es? terapia ¿Qué cognitiva significa? conductual lo que analiza es justamente las cogniciones, los pensamientos, en función de ello, cómo los pensamientos condicionan mi accionar, mis conductas, y qué influencia tiene sobre mi sentir. Es como si yo hablara de que tenemos 3 patas, ¿no? El cerebro, de alguna manera, eh, funciona a través de emociones, sentimientos y pensamientos, ¿sí? Y eso va, de alguna manera, condicionar mi conducta, ¿sí? Por alguna de estas 3 patas en donde yo me meta a trabajar, voy a influir en las otras. Muchas veces yo, por ejemplo, le digo a los deportistas, no trabajo solamente, obviamente, en el fútbol, trabajo mucho con el automovilismo. Y yo siempre les explico esto. Primero, que creo que hay que instruir, ¿sí? Hay que generar pedagogía, porque los deportistas a veces no utilizan variables porque desconocen. Y la realidad es que nosotros, los psicólogos deportivos, pasamos por su vida. La realidad es que lo interesante es dejarles herramientas de autoconocimiento en donde ellos puedan disponer. Después te pasa, hay deportistas, de hecho, tengo en la psicología del deporte, nosotros hacemos vínculos diferentes a la psicología clínica. Me pasa yo me enamoro muchas veces de mis deportistas, y de tener deportistas que cuando firmaron su primer contrato, y hoy, por ejemplo, uno de ellos que está en Brasil tiene 3 Libertadores encima, y seguimos trabajando juntos. Eh, y uno diría, ¿por qué? Si tiene tantas herramientas. Pero porque el ser humano muchas veces necesita ese cable a tierra. A veces me dice, bueno, es mi momento para gestionar mis emociones, para revisar cómo estoy, para ver, para entrenar. Nosotros entrenamos funciones cognitivas de concentración, mejora de la toma de decisión, los tiempos de reacción. Entonces vuelvo, terapia cognitiva conductual, y le ha ayornado el que uno se ha preparado a estudiar coaching
¿sí? Coaching para el deporte, coaching ontológico deportivo, porque genera otras herramientas, ¿sí? Yo, esto que decía al principio, creo que uno no se tiene que atar, sino que uno tiene que aprender. La vida está para aprender y para darle herramientas a lo que necesita cada uno de nuestros deportistas. El deportista no se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que tener, como yo digo, tener una mochila de donde sacar distintos accesorios para lo que necesita cada uno. Siempre, o por lo Correcto. menos mi manera, y soy muy autoexigente, evaluando. Yo no puedo planificar un plan de acción Perfecto. si yo no sé desde dónde parto con ese deportista y tengo que evaluarlo. Claro. Mira, antes de que cuentes, porque es apasionante, quiero que quiero que me cuentes, yo veo a los jugadores de la selección argentina, recientes campeón del mundo, volver a sus clubes, los aplauden, los reciben, y digo, ¿cómo estará la cabeza de ellos, la motivación para tan rápido tener que volver a engancharse después de todo lo que han vivido? ¿No? Qué difícil. ¿Cómo lo analizás? Bueno, no sé si te lo pusiste a analizar. Yo sí soy muy de analizar conductas y digo, pucha, qué bravo para ellos volver a engancharse en distintas culturas, porque acá estuvieron arropados por todo un sentimiento nacional, pero ahora cada uno está ahí, es un extranjero más, es un jugador más del equipo. Sí, lo aplaudieron todo, pero el domingo si erran un gol los van a, Obvio. como decimos, los van a putear otra vez, o sea, se acabó la campeón del mundo. ¿Cómo evalúas vos la motivación de estos A chicos ver, yo ahora, creo que después del logro que después de tuvieron? un logro importante, tan importante, obviamente que todo eso genera un desgaste anímico. Más allá de uno dice, eh, pero si fue todo tan maravilloso, ¿quién dice que las emociones agradables tampoco no generan un desgaste anímico? ¿Sí? Las emociones desagradables tienen muy mala prensa y también hay que transitarlas. Ahora, todo ese estrés, toda esa adrenalina genera un desgaste. Y obviamente que se ha visto en muchos equipos que han generado muchos triunfos, que después viene un bache, ¿no? Es como que de vuelta, ¿cómo me reenfoco después de ese desgaste? Ahora, cuando vos preguntas esto de la motivación, y la realidad es que también tiene que ver con cada uno como persona. Yo muchas veces cuando doy clases en la facultad y me han preguntado de Messi, ¿no? Y uno dice, en los momentos que pasó situaciones tan duras, acá fue tan hostigado y criticado, ¿por qué continuar en la selección? Si consiguió todo, porque eso tiene que ver con la autorrealización, con los sueños, con el hecho de desafiarse, querer conseguir más. Yo creo que Messi quería conseguir algo muy importante con la selección. Si tenía todo, si consiguió en su carrera todos los logros que quiso tener. Pero justamente, bueno, tiene un poco que ver con esto de la pirámide de Maslow, ¿no? De necesidades y deseos. Uno va aspirando cada vez a más cosas cuando tiene las otras necesidades cubiertas. Si yo no tengo necesidades básicas cubiertas, no voy a aspirar a aquello. Ahora, si tengo todo eso, ¿por qué me motiva? ¿Qué me mueve? Por el placer mismo de desafiarme, porque en algún momento yo quise ser jugador, que es la motivación intrínseca, interna, y tenía sueños. Entonces, volverme Claro. a poner propósitos. ¿Y qué más Mm. pensás, perdóname, Andrea, y qué más? Y ahora Messi, porque ganó todo. Habría que Bueno, es preguntarle a difícil, él, habría que la verdad es preguntarle que a él, ¿no? futurología Pero no digo, hago. claro, obviamente, pero estamos haciéndolo entretenido para la gente, porque es el tema de ahora Messi. ¿Vos pensás que él en algún momento le va a salir ganas de decir quiero ganar otra copa más Yo creo que, con a Argentina? ver, la verdad es que vuelvo a decir, no lo sé. Lo que sí creo por las cosas que él ha mostrado, ¿no? Uno puede hacer una hipótesis. Mm. Lamentablemente me atraviesa la ciencia, ¿no? Uno puede hacer una hipótesis y desde esa hipótesis me parece que siempre se desafió a algo más, pero por el disfrute. Uno cuando mejor lo ha visto a Messi, lo ha visto Mm. jugar en la cancha como un niño, disfrutando de sus proezas, disfrutando a veces cuando hace algo mágico que solo él hace, y uno lo ve reírse como si fuera un niño en el potrero jugando al fútbol con sus amigos, y es maravilloso. Entonces, seguramente, creo que pasa con otros deportistas que han logrado tanto.
Michael Jordan, Mm. uno diría, ¿por tanto ganó? ¿Y por qué? Sí, Nadal, Obviamente, Federer, Djokovic, los obviamente, tenistas. obviamente. Creo que tiene que ver con el disfrute de esos desafíos y el placer que les genera hacer su vocación, lo que les encanta hacer. Ahora, vos que cuando volviste a Racing, ¿ya Sí, volviste después del nosotros Mundial con los ya chicos de fútbol, de la arrancamos primera? pretemporada y estamos en proceso de la pretemporada, sí. Bueno, te pregunto, ¿notaste esto motivó a ellos? O sea, como jugadores argentinos, el triunfo de tu país, ¿van con otro ánimo al entrenamiento? ¿Influye o Yo realmente no creo tiene que, nada que ver? a ver, la Argentina vivimos el fútbol de una manera muy particular. De hecho, hay cosas que ocurren en otros países que no ocurre acá, o al revés. Acá tenemos cuestiones de un respeto y cosas en el vestuario que quizás en otros lados se vive de manera diferente. Eh, no tengo dudas de que genera muchísima motivación. Eh, porque vuelvo a decir, porque estuvimos todos contagiados Mm. de esta cuestión. Y a mí algo que me pareció increíble y que me generó una satisfacción muy grande es que en muchos lugares del mundo y en distintos deportistas generó una cuestión de empatía, de desear que Messi ganara este mundial. Y me parece hermoso, porque digo, Mm. tiene que ver con esta cuestión empática, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, ¿no? Esto de lo que uno habla a veces de neuronas espejo, de ponerme en el lugar del otro y decir, con todo lo que consiguió, con todo lo que le costó, esto tiene que ser para él. Y a mí me generó una cuestión, y creo que a los futbolistas también, de mucha satisfacción y disfrute ver en cuántos lugares del mundo estaban levantando banderas argentinas. Y eso es hermoso, es hermoso. No, es fantástico. Ahora, eh, ¿qué valores le dejó este triunfo de la selección? ¿Qué mensaje a nuestra sociedad? ¿Qué dirías vos si tuvieras que sacar una lista, anotar, te pones un día a anotar y decir, por lo menos yo lo hago, me gusta para ordenarme, y decir, bueno, estos son los valores que deberían ser tomados en cuenta que nos dejaron todos estos, y el cuerpo técnico, porque quiero remarcar que el cuerpo técnico brillante, yo como entrenador de otro deporte, admirable, es para llevarlo a todos ellos, ponerlo a la casa de gobierno y que sean los que manejen el A país. ver, creo que Pero, como valores, este, ¿cómo? creo que ocurrió de alguna manera, primero se enmarcó la resiliencia. Esta selección, este cuerpo Resiliencia. técnico, fue muy maltratado, muy descreído, ¿no? Eh, y Mm, lucharon y siguieron tras su objetivo y se generó un equipo, ¿no? En donde no era jugar para individualidades, no era que cada uno iba tras de mm, su objetivo, había un objetivo en común, había una cuestión de comunión, había una cuestión de que cada uno formaba un eslaboncito para conseguir lo que todos se habían propuesto. A mí me parece interesantísimo ver cuando en el último penal, cuando salen corriendo los jugadores y está la cámara atrás, y algunos vuelven a abrazar a Lío, y me parece de un amor, ¿no? De una cuestión de fraternidad. Por eso digo, eh, a este cuerpo técnico hay que felicitar que generó un equipo en la selección argentina. Entonces, creo que como valores generó esta cuestión de resiliencia, de sentido de pertenencia, de reponerse a la adversidad, porque no nos olvidemos que el primer partido se perdió y el equipo salió adelante y se mm. repuso y fue paso a paso. No se quiso poner con la bandera de somos los campeones, fue humilde, fue paso a paso, tratando de superar obstáculos. Yo creo que dejó un montón, un montón. Y creo que se notó en los Y te festejos de la agrego, Argentina, perdóname, el que había una mancomunión en el país, que creo que lo contagió la selección. exacto, y yo anoté acá resiliencia, equipo, objetivos, pertenencia, de reponerte a la adversidad, humildad, lo que vos decías.
Y también valoro mucho la toma de decisiones de Scaloni en los cambios sin dudar. A ver, ese cambio de timón, creo que es un ejemplo para los políticos, para todos, para los maestros, para mí, para todos, que es, ok, convicción para tomar Sí, decisiones, sin ¿verdad? lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero bueno, pero eso también lo genera el generar, el haber formado un equipo, en donde no es este o este, es lo necesario para ese momento, ese contexto para el equipo, ¿sí? Eh, Me parece que eso tiene que ver con esta lectura de saber, bueno, en este contexto, ¿qué se requiere? ¿A quién? También uno puede leer de la mejor manera y equivocarse, ¿no? Porque en algún momento cambia algo. Pero la realidad es que me parece que el saber que uno tiene que a veces mover un poco las estructuras para adaptarse a los contextos y eso hace que entonces tengan una mejor toma de decisión, creo que fue lo acertado. Bueno, ahí Grimi, Leandro, te manda muchos Mi saludos, Andrea querida, y amores, te dice, jugador, ¿no? ¿Dónde está él ahora? Porque yo, como vivo y afuera, Lean creo no. que están en Estados Unidos, bueno, por ahí puede escribir. No lo sé Mira, exactamente en mira. qué lugar. La realidad es que vuelvo a Bueno, decir, son muchos años y como yo te dije, me qué enamoro lindo. de los deportistas con los que he trabajado, con los que trabajo. De muchos de ellos, a ver, siempre les digo, los trato de mis chicos. Podría ser la madre, yo tengo hijos más grandes que ellos, entonces la realidad es que me genera una cuestión de tanta amorosidad que con muchos, muchos, muchos tengo relación. En Portugal, ahí están diciendo, Lea, Portugal, dice, eh, perdón, en ya Portugal. fuera del lugar donde trabajaron conmigo, ¿no? Y pasa muchas veces que, a Está muy ver, bien. trabajo con gente en Canadá, con gente en España, con gente en Brasil, en Portugal, que dicen, André, acá no trabajan la cabeza, acá necesito entrenar. Estoy dejando de entrenar mi concentración. ¿Podemos trabajar? Sí, obvio. Que eso pasó mucho en la pandemia. De repente, yo ya tenía años de trabajar con deportistas en el exterior y de golpe nos quedamos encerrados y cómo trabajar. Y la realidad es que tenía tanta cantidad de material para trabajar online que podíamos seguir trabajando igual. Obvio que no de la misma manera, pero podíamos Claro. seguir trabajando igual. Y eso fue muy importante. Bueno, fantástico. Ahora quiero que vamos a dos cosas que yo como profe de tenis también quiero que me ayudes y ayudes. Hay muchos Dale. alumnos que están viendo ahí, ya vi, y que está relacionado, supongo, al futbolista, la Bien. ansiedad y el miedo. Esas, viste, porque uno siente ansiedad Ansiedad antes precompetitiva llamamos los yo psicólogos puedo sentir deportivos. ansiedad, Ansiedad precompetitiva. claro, de, claro, déjame que te redondeo nada más. Ansiedad, yo puedo sentir ansiedad antes de Sí. una entrevista, ¿no? De decir, uy, y después el miedo, bueno, el miedo Ujú. te paraliza, en el tenis pasa muchísimo el miedo, los chicos entrenan bien y llega el partido, se te amarra el brazo. En el fútbol, te pregunto del fútbol, ¿cómo? Porque es un equipo. Yo con el tenista hablo con él, o la psicóloga habla, o el preparador físico, estamos uno a uno sentados, o en la cancha. Ustedes son un equipo, puede ser 30, 20 jugadores, 40. ¿Cómo se maneja eso? Porque me imagino, ¿hay ansiedad grupal y A miedo ver, grupal? voy a tratar de a poquito ir respondiendo, ¿sí? Primero y principal es la ansiedad previa a una competencia, le ocurre a todos los deportistas, porque es una cuestión natural del ser humano, ¿sí? Eh, Está bueno reconocerlo, porque en cierta medida justa hace que uno esté con ciertos niveles de estados de alerta, ¿sí? Lo que nosotros llamamos distrés, que no es lo mismo que estrés. Distrés. Estamos en un cierto estado de alerta. Estar en ese estado de alerta que puede pasar, como vos dijiste, en una entrevista. Voy a dar un examen, ¿no? Permite que uno esté más atento, que esté como con todas sus funciones cognitivas despiertas y entonces tratando de, ¿viste?, de sacar y cazar herramientas para vérselas con lo que tiene que enfrentar. Nada, es eso, ¿sí? Ahora, cuando uno pasa, excede
esos niveles de distrés y empieza a tener estrés. O cuando ese nivel de ansiedad uno lo descarga en el cuerpo, tensionando músculos, o lo descarga con pensamientos con mayor aceridad, con lo que hace que nos saquemos del foco atencional, lo tenemos que trabajar. Entonces vuelvo a lo mismo, parto de que hay que hacer diagnósticos, ¿sí? Siempre evalúo en pretemporada a los jugadores nuevos o en otros deportes, a ver, de qué manera manejan las ansiedades, cómo se les aparece, si saben lo que es los niveles de activación deportivo, porque por ahí uno se pasa en la cancha y no sabe por qué. Y uno dice, ¿cuántas veces escuchamos hablar de deportistas que dicen, uy, qué burro, 2 metros por arriba del travesaño tiró la pelota? No, Oh, y la todo realidad el no es tiempo. burro. Quizás estaba pasado de activación, que eso implica un mayor nivel de ansiedad, eso implica una mayor frecuencia de tasa cardíaca, eso está relacionado con cómo yo a través del ojo y mi capacidad visual mido distancia y velocidad y voy a estar acelerado y lo voy a tirar más larga, más alta y voy a errar. ¿Por qué? ¿Porque soy un burro? No, porque estoy pasado de activación. Entonces, uno tiene que saber evaluarlo y dar técnicas al respecto. Y con respecto a los miedos, sí, Ahora, perdóname, Andrea. Sí, perdón. No, vos sí, haces estas evaluaciones que decís, son sí. individuales, me imagino, ¿verdad? Las evaluaciones son Ok, individuales, pero después en el partido juegan todos. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que rechequear. Uno claro. después chequea en qué nivel de activación jugaste, en qué nivel de activación estabas. Obviamente, es indispensable que el psicólogo observe la competencia. Y me pasa en el automovilismo, yo siempre digo, si uno no está el fin de semana de carrera, el deportista te va a contar su versión, y no por mentirte, te va a contar su versión, porque está su subjetividad. Y el ingeniero de pista te va a contar su versión, y el mecánico su versión. Ahora, Mm, si vos no unís las patas, la realidad es que vas a tener algo distorsionado. Entonces, es importante, aún hasta en los deportes individuales, vos hablabas del tenis, trabajar en equipo, ¿sí? Formar equipo. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿y en qué nivel de activación jugaste? Y a ver, ¿y te quedaban cortas las pelotas? ¿Te quedaban? Entonces, ¿no había que subir? claro. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuál te es más cómoda? También yo siempre aclaro, eso se entrena, no se lleva a una competencia. Yo siempre les digo, si yo te doy la varita de Harry Potter, en donde esta es la mejor técnica, y la llevas a una competencia y no sale, no la usás nunca más porque el cerebro rechaza lo que le genera incomodidad. Aunque sea la mejor técnica, no la usás nunca más. Entonces, las técnicas se entrenan y después se automatizan y se llevan a la competencia. ¿Se entiende? Correcto. Ahora, ¿cuánto tiene que ver en el caso, por ejemplo, vos trabajás con un ex jugador mundialista internacional como Fernando Gago, un extraordinario futbolista que está comenzando, ¿no?, su carrera en estos años como entrenador? ¿Cuánto, vos hablás de las reacciones, pero cuánta comunicación tenés que tener vos con el cuerpo técnico, justamente como si vos, para trabajar en equipo? No, no, por favor, te decía, ¿cómo es tu relación, tu comunicación con el cuerpo técnico para que justamente, porque tiene que haber, ¿no?, una comunión, porque a lo mejor el entrenador vamos a suponer, ¿no? Yo he visto entrenadores gritarles a los jugadores en la cancha, ¿no? Y, y han sido cuestionados de que le ponían mucha presión, por ello que les hablaban mucho. No te voy a dar nombres, pero lo he escuchado, seguramente lo has escuchado, y por ahí vos decís, uy, me está arruinando mi trabajo, porque ese jugador lo que necesita es tranquilidad. ¿Cómo manejás eso con el Bien, cuerpo técnico? mi trabajo obviamente que es una pata más, no es la pata, ¿sí? Muy bueno, la verdad es que excelente. No me gusta mucho hablar ni de los jugadores con los que trabajo en el momento en que estoy trabajando, ni del cuerpo técnico, porque me parece que, vuelvo a decir, cada pececito en su pecera,
Me parece que todo lo que es vestuario y todo lo que es del trabajo personal hay que resguardarlo. Voy a abstraerme a hablar de otras figuritas o de otro momento. Eh, Vos lo que mencionás, uno lo puede pensar en padres también, ¿sí? Y la realidad es que no tenemos el Sí. control de lo de afuera. No tenemos el control del técnico, no tenemos el control de un coach, no tenemos el control de un entrenador que quizás le está dando una directiva mientras un deportista está compitiendo, o de un padre. Yo lo que creo es que Mm. uno tiene que trabajar y en la continuidad y dar herramientas, ¿sí? Obviamente que cuando uno trabaja en un equipo, no es lo mismo que los padres, ¿no? Uno les da herramientas, evalúa y le da los resultados. Yo siempre digo, doy resultados nomenclables. A ver qué quiero decir. Todo lo que es la vida personal de los deportistas es secreta, es de ellos. Aun cuando yo tomo test y me da más información, porque la verdad es que yo no puedo decir, ay, miro con la mitad del ojo, ¿no? Me da cosas de su personalidad y miro, pero se lo digo solamente al deportista, por una cuestión de respeto y por una cuestión de respeto a mi profesión. Ha habido muchos psicólogos deportivos que no han trabajado nunca más por faltar al respeto profesional o al secreto profesional, ¿sí? Mm. Yo tengo que dar herramientas de cómo motivar. Yo tengo que dar herramientas de, a ver, de qué manera le llega a un jugador que uno le hable. ¿Por qué? Porque tienen distintas personalidades. Y cuando vos trabajás en un equipo, a uno le va a venir bien que por ahí vos le digas, disfrutá. Y a otro te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Si yo quiero, soy un líder en mi personalidad y quiero ganar el objetivo a costa de sea como sea. ¿Qué disfrutar? Entonces, uno tiene que saber las personalidades que tiene y a cada uno, qué le llega como motivación. No es lo mismo aquel que es un cascabelito y le encanta disfrutar por el jugar al juego mismo, aquel que es un triunfador y se desafía por objetivos, objetivos y objetivos, y aquel que es un líder que dice, a ver, como sea, pero esto hay que ganarlo. Entonces, no se le llega de la misma manera. Y uno puede errar porque Perfecto. si a un líder le decís, bueno, entra a la cancha sin presión y anda a disfrutar, no lo va a motivar. Ese no es su mensaje. ¿Se entiende? Entonces, con Sí, sí, el sí, sí. equipo que uno trabaja, tiene que dar herramientas para saber cómo hablarles, cómo motivarlos. A los deportistas, conocerse, el autoconocimiento es indispensable. Después uno tiene que desarrollar capacidad de cómo gestionar, manejar sus emociones, cómo superar el hecho de trabajar la mejora de sus funciones cognitivas y entonces estirar el límite de sus posibilidades. No es lo mismo, por ejemplo, ver una grilla de concentración de un piloto que percibe a otra velocidad y que reacciona a otra velocidad de un delantero. Son diferentes. No es lo mismo una grilla de concentración de un arquero que de un mediocampista, que tiene otras pausas y tiene que ver Ahí, cómo ahí, distribuir la pelota. ahí tengo un alto. Ahí, ahí tengo un alto que es, tenías esa pregunta anotada que justo, que es si en el fútbol, ¿cuál es la posición que, o las posiciones que tienen más estrés El para los arquero, sin lugar jugadores? a duda, el arquero. Eh, que de hecho El a mí me arquero. gusta mucho trabajar con esto de romper eh, creencias limitantes. A mí me molesta mucho cuando en el ambiente se habla de que los arqueros son bichos raros, son especiales. La realidad es que tienen otro perfil. Como tienen otro perfil los delanteros, como tienen otro perfil los mediocampistas, porque los que están en Mm, el centro tienen que tener ojos en todos lados para ver dónde distribuyen la pelota. Pero los arqueros, la realidad es que es una cuestión mucho más solitaria. La presión de que quizás una pequeña situación marca el gol que hace que se defina un partido. Y es un peso muy grande y hay que saber cómo convivir con ese error, cómo reponerse de la adversidad, cómo tener tolerancia a la frustración, sin lugar a duda. se parece
mucho el Y tenista, en porque está algunos solo, puntos, ¿no? en algunas cosas sí, sí. Es, es, es de, es de otra exigencia, ¿sí? Más allá de que creo que Claro. el arquero que tiene buena capacidad de liderazgo y de saber cómo gestionar la comunicación con su línea defensiva y va a estar mucho más acompañado y va a generar muchísima más protección, ¿sí? Pero la realidad... Ahora, estos chicos, claro, no, exacto. André, estos chicos, viste que McAllister, Fernández, Julián Álvarez, Licha Martínez, me olvido de uno. Bueno, no, creo que los más jóvenes. Es increíble qué personalidad, ¿no? Porque debutaron prácticamente, muchos de ellos no eran titulares. Y qué bárbaro. Yo, llamarlo inconsciencia, de entrar y porque los otros, viste, tenían más trayectoria, muchos de sus compañeros. Bueno, lo que pasa No, es qué que tal cual fantástico, ¿no? Porque también tal podés cual lo que vos sucumbir, decís, ¿no? ¿no? Esa inconsciencia, a veces esa inconsciencia Ahí permite, está. digamos, enfrentar ciertos riesgos o ser mucho más impulsivo. No nos olvidemos que de alguna manera, y quiero ser muy cauta con lo que digo, eh, la realidad es que todo lo que tiene que ver con la corteza frontal, lo que tiene que ver con la toma de decisión, con el razonamiento, con ciertas Mm, habilidades, se termina de desarrollar la última parte de la adolescencia tardía, llamémosle a los 25 años más o menos. Y la verdad es que nosotros en el deporte lo que hacemos es iatrogenia. A ver qué quiero decir. Estimulamos el que tengan que desarrollar esa función muchísimo antes y tener que presionar a que tengan que generar conexiones y neurogénesis para tener que tomar decisiones mucho más jóvenes que a esa edad, ¿sí? Vos hablas de Julián, y Julián con la edad que tiene, nosotros, digamos, presionamos para que se lleve el mundo por delante, reaccione velozmente, mm. tome las decisiones, arriesgue. A ver, por un lado, creo que esa inconsciencia de juventud lo lleva a ser más torbellinos y hacer y llevarse por delante, que también hay que ver cuando terminen su maduración si no son más reflexivos y le pesa tomar ciertas decisiones y ciertas consecuencias. A veces ocurre en ciertos deportistas que la maduración después los llevan a ser más cautos, pero esa cautela quizás también los frena de cierta velocidad en tomas de decisiones. Habrá que ver, ¿no? Más adelante. Claro. Qué bueno. No, sí, ha pasado con tenistas que irrumpieron muy jóvenes y luego no pudieron reafirmar y confirmar lo que lograron, no pudieron ganar más, Bueno, no pero ganaron porque hay más. que, a ver, volvemos a esto. Primero, eh, a veces se toma como a la psicología del deporte, eh, hay que ir cuando uno tiene un problema. Y la realidad que yo siempre digo es, uno va a entrenar con el psicólogo deportivo. ¿Sí? Uno entrena su cabeza, uno entrena Mm. a uno como persona deportista. Entonces, si vos entrenas durante toda tu carrera, tu físico, ¿por qué dejarías de entrenar tu cabeza? Si Mm. llegás a un nivel de excelencia, por eso vuelvo a decir, me pasa, deportistas con los que he trabajado y se van a otros lugares del mundo y dicen, che, Andrea, tenemos que organizar, pero tengo que seguir trabajando. ¿Por qué uno dejaría de entrenar? Creo que Claro, tiene que ver con ciertos mitos y creo que tiene claro. que ver con cierta falta de conocimiento y la gente habla mucho, lo mismo que hoy está tan popularizado el tema de, bueno, gente que hace cursos de neurociencia y le puse un par de estímulos y colorcitos y por ahí no saben ni el qué ni para qué están trabajando, ¿sí? Claro, bueno, pasa en el tenis con los coaches, viste, hay muchos Entonces me parece que el improvisados, deportista si pero continúa haciendo o buscando esa performance, va a seguir creciendo en sus capacidades. correcto. Ahora, las redes sociales, antes los jugadores, yo veo fútbol de hace muchísimos años,
Y antes eran los periodistas, ¿no? Que ellos recibían críticas de los periodistas. Y en algunas revistas salían los puntajes, que le ponía el gráfico. Bueno, eso lo escuché hablar a todos los jugadores de ese tema. Eh, Después aparecieron las redes sociales y ahí no solo hay periodistas también que opinan, sino la gente. Antes de nosotros, los hinchas, solo en la cancha el domingo, ¿viste? Era insultarlos o vivarlos. Ahora toda la semana están leyendo en Instagram o en Twitter todo lo que la gente... ¿Vos cómo manejás eso para que no les afecte? Porque supongo que les debe afectar, ¿no? Cuando los insultan, los A ver, critican yo creo tanto, ¿no? que Los es, destruyen, me refiero. obviamente que es doloroso para todo ser humano. El que te critiquen duele, ¿sí? Eh, y que te alienten, Perdón, que te claro, critiquen obviamente. destructivamente, me Y refiero, que ¿no? te Porque puede ser halaguen, crítica obviamente que positiva, a claro. quien no le gusta que le endulcen el oído o el ego, un poquito, todos lo tenemos, ¿no? Ahora, me parece que eso se forja, se forma. Yo sé que estuviste hablando con Miguel Gomis, gran amigo, adoro, ¿sí? Sí, Un hombre muy visionario. De hecho, tuvo en cuenta, y hemos trabajado en distintos clubes con Miguel, el tema de la neurociencia en el fútbol desde hace años, cuando acá no se hablaba de esto, ¿no? Eh, y nosotros trabajamos con neurociencias en las categorías juveniles y en la psicología del deporte también en el club. Y la idea es darles herramientas para que ellos sepan cómo lidiar con esto, cómo no involucrarse, saber mm, cómo generarlos, también saber cómo administrar su marca. Yo siempre digo que el deportista tiene una vida útil corta, se jubilan muy jóvenes y hay que prepararlos para ese momento, porque también tienen la chance, tipo como los artistas, ¿no? El ponerse otro ropaje como si fuera una nueva película y decir, bueno, yo ahora tengo ganas de hacer tal cosa que no pude hacer por mi carrera deportiva y entonces me voy a dedicar. Y me ha pasado con muchos que se han retirado y ahora tienen una vida muy fantástica con otra nueva elección. Pero volviendo al tema de los chicos, uno los tiene que preparar para saber cómo manejar el tema de las redes y la presión social y también cómo construir su propia marca. Porque por esta novedad de lo que son las redes sociales, ellos se transforman en una marca. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué voy a compartir? De la misma manera de, ojo con que si en algún momento critiqué a tal club, porque el día de mañana, y lo hemos sabido, cuántos clubes han bajado fichajes porque hubo una historia de ese jugador en contra de ese club, y ha ah, pasado. Entonces, nosotros tenemos que dar herramientas en la formación, y eso es parte de las herramientas con las que tenemos que proveer a los deportistas jóvenes. bueno, magnífico. Es lindo que lo sepa la gente que vos ayudás en eso. Me gustó lo que dijiste, el manejo y crear su propia marca, cómo manejar su marca. Eh, ¿Qué, cómo deberíamos corregir los profesores? Porque es bueno hablarle mucho, pasa mucho en el tenis, que vos le hablas todo el tiempo al jugador, pegale adelante, mueve los pies, bueno, no sé cómo será en el fútbol. Yo escucho, viste, los gritos cuando muestran entrenamiento, pasala, pateá, Eso, bueno, quizás son órdenes, ¿no? Pero eh, es bueno hablarle mucho a un deportista, hay que dejarlos pensar, analizar y que ellos A ver, tomen a ver, se den yo cuenta del error. volvemos a esto. Voy a hablar una generalidad, porque cada uno necesita lo que necesita cada uno. Primero y principal, tanto un técnico como un entrenador en tenis, si está hablando todo el tiempo, ¿sí? Muy posiblemente no pueda analizar. A ver qué quiero decir. Y yo se los explico a los técnicos. Nosotros o nuestra mente tiene una característica que no podemos tener dos pensamientos a la vez. Yo no puedo estar pensando algo y pensando, no, es una mezcladora de música, le digo a los deportistas, ¿sí? Entonces, la realidad es que cuando hablamos de la atención, la concentración, tenemos distintos tipos de focos atencionales. Si yo tengo algo puesto afuera, ¿sí? No puedo escuchar mi pensamiento. Si yo te estoy relatando, pasa a la calle, vale allá,
no puedo analizar la táctica y entonces decir, bueno, tendría que ser. Hay gente que habla mucho de, bueno, hay que entrenarles la multitarea. Mentira, mentira. A ver, ¿qué quiero Ah, mira. decir? La multitarea en realidad no es así. Yo no puedo estar atento a más de una cosa a la vez. La realidad es que lo que hace es que salta mi foco atencional. Y donde pongo el foco, si yo mientras estoy pegándole a la raqueta, lo otro lo hago en automático, porque lo tengo automatizado. Es como si yo te dijera, pero si vos vas conduciendo en el auto y charlas con el de al lado, ¿en dónde estás poniendo la atención? En la conversación. Y la realidad es que vas, porque no pensás, bueno, tengo que poner el freno, el acelerador, y lo haces en automático. Ahora, el auto de adelante te frenó de golpe y dejas de estar atento a lo que estabas conversando y prestaste atención a no chocar. Eso pasa constantemente. Entonces, pretender el que pongan atención a varias cosas, no, uno hace saltos atencionales. Hay distintos tipos de atención. Ahora, con esto que vos me preguntabas, si el coach, el entrenador, habla demasiado, posiblemente necesite a alguien que esté analizando lo que está ocurriendo, porque o tendrá que tener, si no, momentos de silencio, porque si no, la realidad es que su mente está produciendo los pensamientos y no está pudiendo tener un análisis introspectivo de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, hablar todo el tiempo no es bueno ni para el deportista ni para aquel que quiera enseñarlo o corregir algo. Y segundo, para el deportista, la realidad es que es muy importante el señalarle algunas cuestiones y después dejarlo que hagan. Si yo pretendo tener el joystick de lo que tiene que hacer, ¿cómo sé que interpretó? ¿Cómo sé que entendió lo que tiene que hacer? ¿Cómo le estoy entrenando la toma de decisión? Le tengo que explicar algo y después dejar que lo experimente, que lo lleve a una cuestión de ensayo y error. Michael Jordan hablaba de errores de predicción. Me equivoco, me equivoco, me equivoco hasta que me sale. Y sí, corazones, es parte de eso. ¿Sí? Fantástico. La presión, porque, viste vos, pues escuchás gente, jugadores técnicos, inclusive, que dicen, vos podés practicar los penales, pero nunca podés recrear No. lo que vas a sentir. Por ejemplo, Montiel pudo haber practicado 80.000 penales en su vida, pero imagínate si le hubieran dicho hace 5 años, Gallardo, vos vas a patear el penal que vas a dar la Copa del Mundo a Argentina. Yo creo que no hubiera dormido más, Montiel. Eh, Ahora, ¿se no, puede recrear no, la presión? Yo te quiero preguntar si podemos no, los la realidad es entrenadores. que, a ver, nosotros podemos, y esto después le voy a pedir que lo escuche, se lo dedico a un técnico amigo con el que trabajé y hemos tenido ciertos intercambios con respecto al tema del entrenamiento de los penales, que quiero mucho, a Gaby Milito. Eh, a ver, la realidad es que nosotros podemos recrear algunas cuestiones. Ahora, que sea exactamente igual, no es posible. Podemos recrear desde visualizaciones. Imagínate que si un piloto puede entrenar con la visualización el tiempo de clasificación que puede hacer una pista, la visualización, si se sabe utilizar la técnica, realmente es enormemente efectiva, pero una cosa es que yo visualice algo que tengo que realizar, otra cosa es que visualice una situación de expresión, el que puede hacer el otro. Una cosa es que yo me visualice lo que yo voy a hacer. Otra cosa es si el arquero me carga, si en ese momento alguien grita, si yo podría ponerle Mm. barullo de hinchada, que vuelvo a decir, sabiendo utilizar la técnica, me pasó en pandemia cuando no podíamos entrenar, en un momento en conjunto con todos los jugadores, con las canciones de la hinchada, además, les relaté parte de un partido para que se sintieran de vuelta jugando adentro del cilindro. Y se emocionaron algunos Ah, hasta mirá las qué lágrimas, que me bien. escribían después y me dijeron, Andrea, gracias, porque fue tan duro no poder entrenar, fue tan duro no poder jugar con público, ¿sí? Mm. Ahora, uno puede recrear algunas cuestiones.
pero exactamente lo que ocurre en ese momento de presión y cómo me siento yo y cómo es el contexto, esto que hablábamos de adaptarnos al contexto, de cómo estaban mis compañeros frente a cómo fue ese partido para terminar en los penales y demás, no se puede recrear. Obviamente que no. Claro, pero también lees libros y entrenadores que dicen hay que la forma de mejorar ese rendimiento es Eso es entrenar bajo diferente. presión. Por eso digo, una cosa es ¿Cómo, lo de cómo los es, penales. y cómo Entrenar sería? bajo presión es el tema de, a ver, por ejemplo, el tener que entrenar a altísima intensidad y después de entrenar a alta intensidad, el que tengan que resolver una situación de una toma de decisión. ¿Qué es entrenar bajo la presión? Es entrenar en situaciones en donde el cansancio físico es muy alto, en donde mi consumo de oxígeno ha sido alto, el tener que resolver una decisión. ¿Y eso es entrenable? Sí, claro que es entrenable. ¿Sí? No vas a recrear lo mismo en Y la el score, cancha o en el momento de la competencia, pero sí estás entrenando lo que es la red neuronal del cerebro, de que en una situación de falta de oxígeno, de incomodidad, de esfuerzo físico extremo, el cerebro perfecto. tenga que pensar y no se paralice y tenga que accionar y tenga que resolver y tenga que tomar una decisión correcta. Eso sí se entrena. Ahora, por ejemplo, el score. En el tenis hay entrenamientos donde vos podés decirle, bueno, estamos jugando vos y yo empiezo 15-40 abajo, en un entrenamiento, para levantar y sentir la necesidad, la presión de que si pierdo un punto, pierdo el game. Eso ¿te parece bueno? ¿Cuál es tu opinión de eso? Es como decirle a un equipo de fútbol, bueno, este equipo empieza perdiendo 2-0 ya, por ejemplo, ponele, empieza. ¿Eso existe? ¿Lo hacen en el fútbol o no? No, a ver, pero se podría Ok. hacer. Y esto que vos Pero decís, vos le ves valor a eso, le ves valor que decirle a un chico, yo le diga a un alumno mío, vos vas a estar empezando a cuatro ver, cero abajo volvemos a lo del en el análisis juego. del contexto. Depende cómo se lo pintes. Sí, y volvemos al hecho de conocer a tu deportista. Si para tu deportista el desafío es vivido como algo desafiante, que le encanta vencer y llegar a eso, que es como decir, bueno, a ver, voy perdiendo. ¿Cuántas veces hemos visto equipos de fútbol que se van al entretiempo perdiendo y vuelven y terminan venciendo, empatando y venciendo un partido? Y uno dice, ¿y cómo? ¿Y cómo? Una adrenalina en donde salieron 11 guerreros a ganar el partido y se repusieron a la adversidad. Entonces, sí, pero en eso es importante, volvemos a conocer al deportista. Porque quizás si ese deportista vive la presión de una manera en donde la realidad es que no lo vive como desafío, sino como una incomodidad que le genera una situación de parálisis, primero ver es qué emoción lo está atravesando. Segundo es si lo puede vivir como un desafío de un juego, si lo puede vivir como una cuestión de, a ver, cómo se desafía a lograr un poquito más. A ver, vuelvo a decir, para eso es muy importante conocer la individualidad del deportista con el que trabajamos, ¿sí? Porque según cómo le signifique a él, vamos a tener la llave de decir, bueno, entrenamos esto, que es una presión, y bajo este concepto yo sé que vos lo vas a poder superar y vas a ir para ganar esto. Y entonces va a ser, a ver, la mente piensa a través de imágenes. Nosotros a veces tratamos de crear anclajes. ¿Qué son los anclajes? Es que haya un símbolo con una representación emocional que me dispare a mí algo que me permita generar algo productivo para mí mismo. Es como si yo te dijera, bueno, si yo sé que viene mi hermano que vive en España y hace rato que no lo veo, y yo sé que esta semana va a estar en Buenos Aires, y estoy caminando por la cuadra de mi consultorio y veo un pelilargo y demás, y me empieza a palpitar el corazón, y la emoción me agarra y se da vuelta y no es, oh, ¿no? Pero la emoción, porque yo ya sabía. Bien, nosotros tenemos que buscar a veces imágenes que sean gatillos en el cerebro de nuestros deportistas que le permita ir a enfrentar justamente esas situaciones de presión o de tensión.
pero siempre sabiendo qué los motiva, qué es lo que los lleva a querer superarse. Porque aquel que tiene una personalidad de líder lo va a llevar a motivarse a algo diferente a aquel que quizás tiene una personalidad de triunfo, o aquel que tiene una personalidad que es un entusiasta y que disfruta por el placer mismo del deporte que hace y no por romper récord. Entonces lo tenemos que seducir con otra cosa. Claro, ¿Se entiende? claro, fantástico. Ahora ahí está Gastón Chila, 96, te dice Andrea, te saluda. Alguien en la audiencia cuando hablamos de esto del score dijo Racing, la número uno, no sé, la hinchada, no sé qué es, Racing Central, Racing Rosario Central. Racing creo que perdía 3-1, ¿no? O 3-3, dio vuelta al partido, el Puede ser. campeonato anterior, ¿no? Como no, como trayendo a que eso de que cómo levantó el partido. Muchos saludos, Gastón, y a toda la gente. Mirá, entonces, el tema Gran de la arquero, presión, Gastón, gran y por arquero. ejemplo, bueno, qué lindo, arquero, justo estábamos hablando, Gastón, de los arqueros. Sí, yo escuché eso siempre, estos son de sapos, son diferentes, se cambian. Hasta decía el otro día un tipo, se visten diferente, siempre están solos cuando hacen un gol. Viste que el arquero festeja el gol. El otro día vi a Saneri Pumpido en el 86, cómo de rodillas Y sí, festejaba los goles de Diego y solo. sí, por Dios, sí, obviamente. Y la presión, ¿no? De los penales, qué bárbaro. Eh, Contame, una par de preguntitas más. Te quiero hacer. ¿Hay mucha diferencia entre trabajar con deportistas, para vos digo, para tu trabajo, deportistas que vienen de equipos colectivos, de equipos y deportes individuales? A ver, ¿hay diferencias? Sí. Por eso insisto de que Ah, dentro de todo lo posible hay que generar equipo. Uno diría, ¿cómo generas equipo con un golfista? ¿Sí? Con su preparador físico, si tiene un coach de técnica, ah, con el deportista. A veces, si es muy importante algún padre, generar equipo, ¿sí? El tenis lo mismo, es generar equipos. ¿Por qué? Porque, a ver, porque se retroalimenta, porque si no también es muy simple o muy fácil el hecho de, no, porque está mal, no le fue bien porque está mal en lo físico, o no, no está bien porque no está entrenando como corresponde, o no. Y la realidad es que el ser humano en general trata de buscar excusas, ¿sí? En vez de mm, hacerse responsable de, bueno, ¿qué pasó? Revisemos, porque el error no es para uno machacarse, sino para aprender. Si yo no busco en el error, insisto con los errores de predicción, ver qué faltó, qué me falta o qué me sobró, qué hay que hacer, qué hay que mejorar, uno no crece y entonces no va a llegar nunca a tener los objetivos que pretende si uno no lo toma como parte de un trayecto de crecimiento. perfecto. Y Andrea, y decinos para cerrar, eh, que has trabajado con tantos atletas, Sí. deportistas, ¿has trabajado con tenistas? ¿Qué distingue? Porque yo le pregunté esto a los grandes entrenadores, entrevisté jugadores que fueron número uno del mundo, pero no solo de tenis, de pádel, de vóley, a Burruchaga, Jorge Burruchaga también, tuve la oportunidad, él fue un número uno del mundo, Jorge, hizo ese gol, ¿no? Que nos dio el 86. ¿Y qué distingue a los cracks, a los diferentes de los demás? ¿Por qué esos o esas deportistas pueden pasar esas barreras que otros a lo mejor con igual talento, ¿no? Eh, no pueden nunca llegar a ese nivel? A ver, a ese nivel de que de excelencia decís, hablas de eso. Claro, de lograr cosas que otros, que ellos por ahí tan buenos como ellos no pueden y A ver, tienen yo creo que a ciertos veces límites o pasa y frenos. mucho y eh, por una cuestión de que volvemos a esto, que sería buenísimo que
se haga mucho trabajo de profilaxis o de prevención, de trabajo de dar herramientas en todo lo que es la etapa formativa. A mí me parece lo más importante en todos los deportes, es que en todo se festeja el triunfo, se festeja, el talentoso a veces es el más perjudicado. ¿Por qué? Porque desde chiquito se le festeja el que gane, no el que aprenda. Y a veces pasa, me ha pasado con pilotos, que por ahí tenían poca experiencia. Acá en la Argentina tenemos en la CTC lo que se llama la escalerita del automovilismo, hasta llegar al TC, que es la categoría máxima en el automovilismo argentino, ¿no? A veces ganan una carrera o esto, y porque tenían un talento, una condición natural, pero no saben lo que hicieron. Pasa en otros deportes. Y como se les festeja tanto el logro y no el aprendizaje, cuando se encuentran ante una situación de riesgo, de error, lo evitan porque no va a estar el festejo y el aplauso del logro. Entonces lo que terminamos haciendo es que se pierda a veces la posibilidad creativa del talentoso. ¿Por qué? Porque no está el festejo si erran, ¿sí? Entonces a veces llega más el que persiste que el que tiene talento, porque no tuvo esa zanahoria de, a ver, de esta cuestión de la recompensa o el sentido de recompensa del cerebro constante. Y uno lo que tiene que entrenar es justamente el hecho del aprendizaje. El aprendizaje y el trabajo te lleva al logro, no el que intuitivamente te salió lo que te salió y fuiste genial, pero no tenés el autoconocimiento de por qué lo haces. ¿Sí? Y eso me parece que en etapa de formación es lo más importante. A veces pasa que los padres creen que tienen todos Messis, ¿no? O que tienen cracks. Y a veces están, pero quedan tantos en el camino, porque cuando algo les sale mal, se los reta, se les grita o demás. No, déjenlos experimentar. Déjenlos el ensayo y error para sacar deducciones. Déjenlos el que entiendan lo que implica la incomodidad y el sacrificio. Porque si no, no van a llegar a ser justamente ese deportista, porque para llegar a ser los más grandes, no alcanza solo con el talento. No, quedó muy claro y un mensaje también para los entrenadores. Y para cerrar, Andrea, y te agradezco, son temas apasionantes. Dales un mensaje, mira, por más charlas tuyas, Es que no Andrea suelo dice, dar charlas, has sido dale un un mensaje. beneficiado. No me gusta hablar. Bueno, pero no, yo te dejé hablar porque yo no debato ni nada, yo te hago preguntas nada más. Eh, Aprendo, escucho y después saco mis conclusiones y me ayuda mucho todo esto. Contame, dale un mensaje final a los padres de deportistas bueno, que muchas veces piensan en salvarse, ¿no? Económicamente, vos ves, el otro día escuchaba a los papás de Lisandro Martínez, que lo que vivieron, ¿no? La mamá era coach de él, eh, el papá diciendo que a veces tenía que darle para el colectivo, y así la Sí, tal realidad de cual, muchos tal cual. futbolistas. Bueno, pero en Eh, ese sentido yo creo que tiene que ver pero con que eh, las instituciones cada vez tendrían que, vuelvo a decir, yo creo que de la mano de Miguel Gomis, que ha hecho tanto y con esto de tener tanta conciencia de lo importante que hay que realizar en las etapas formativas, la realidad es que debería haber en todos los clubes muchísima más formación para los chicos, para los padres. Nosotros en las edades eh, más chicas, eh, el psicólogo se ocupa de dar talleres para los padres, talleres a los técnicos. El Ajax es un club en eso ejemplar, en donde da formación y da información hasta nutricional. A mí me encanta esto de poder, porque a veces pasa, quizás en casa no tienen todas las herramientas para la mejor nutrición para su hijo deportista. Pero también si ellos tienen información de decir, bueno, a ver,
¿Cuándo me conviene darle los fideos o el trozo de carne si tengo un poco de carne? ¿Cuándo le doy la proteína? Y la realidad es que ellos se sienten tan útil si nosotros Claro. le proveemos de esas herramientas. Es decir, bueno, si tenés esto y esto, está bueno que coman esto al mediodía y esto a la noche, o demás, porque quieren ayudarlos, porque quieren darles lo mejor, porque se desviven para que sus hijos lleguen al máximo de lo que pueden. Entonces me parece que es tan importante que los clubes de fútbol también le den herramienta a los padres, que los inviten. Sí, ¿Y lo hacen ustedes? sí, Perdóname, ¿ustedes lo hacen? sí, sí. Perfecto. La realidad es que el departamento de psicología del deporte en el club es maravilloso, todos los que forman parte. Hay psicólogos que están en las categorías más chiquitas y que hacen un gran trabajo. Y la verdad es que eso es de mucha herramienta para los papás. Bueno, y lo que quiero cerrar, acá cierro con, porque yo trabajé en otros países, como Perú, como México, y siempre se habla de la garra argentina. ¿Y qué pasa? ¿Qué te quiero pintar acá? Los chicos, en el general del fútbol, salen de ambientes, ¿no?, más humildes. Pasa en muchos países latinoamericanos. No es que, porque uno dice, bueno, el argentino, Tevez, salió de la Villa, Maradona, bueno, pero también de Perú, de Ecuador, de todos lados, prácticamente la mayoría. Pero ¿por qué el argentino porque dice, eso te da más hambre, más garra, más hambre? Pero ellos, los otros países, también lo tienen. ¿Por qué el argentino? ¿Cuál es el plus del argentino? La verdad es que específicamente no lo sé. Sí, lo que puedo decir o me parece, ¿sí? Eh, que el argentino tiene una cuestión en la que estamos atravesados por mucha resiliencia, de vernos Mm, empujados a tener que superar adversidades. Y pasa no solo en lo deportista, creo que pasa en la mayoría de las profesiones. A veces escuchás, o tengo mi primo político que durante un tiempo vivía en España, camarógrafo y demás, y decía, bueno, allá cuando no anda un aparato se deja y que hasta que no lo vengan a arreglar no se filma. Y el argentino mete mano, trata de atarlo con alambre, le pone un precinto y ve cómo lo arregla y salimos adelante, vamos a la cancha igual, ¿sí? Yo creo que eso nos atraviesa a los argentinos como ADN, el que tratamos de reponernos, tratamos de resolver, ser resolutivos, el seguir adelante y con lo que se puede y seguir peleando para adelante, ir para adelante y reponernos y pelear un poquito más. Eh, Como vos decís, creo que en los otros países también se vive el fútbol y aman, pero nosotros mm. tenemos una, o por lo menos yo siento así de orgullo de mi país, de que estamos atravesados porque en los lugares que sea vos ves a un argentino y va a ser lo imposible por salir adelante. Y eso creo que nos atraviesa. Me parece que va por ahí. Bueno, yo te agradezco mucho, muy lindo final, un lindo mensaje y No, un gracias por tu placer. tiempo, Andrea. La verdad que fue, ahora la voy a bajar al Un canal de placer. YouTube. Muchas gracias. Espero Un que placer. hayas Muy lindo. disfrutado. Gracias. Un besote enorme para vos. Gracias y cariños a todo el equipo de Racing y lo mejor para ti. Cuídate mucho. Gracias a todos.